Pues buenos días a todos, gracias por venir. Sabéis que desde MC Cartagena nos propusimos el informaros a todos, más o menos todo lo mensualmente que podamos, sobre las iniciativas y propuestas e ideas y trabajos que estamos realizando y que concluimos en cada pleno municipal mensual. En este caso llevamos 32 iniciativas, muy variadas todas ellas, en las que se tocan temas desde barrios y diputaciones hasta temas de mayor interés para el calado de toda la comarca. Aunque sí queremos hacer una pequeña inciso en una serie de temas que, como han tenido lugar durante nuestra Semana Santa, nuestra Semana Grande, pues nos da la impresión de que el Gobierno ha aprovechado para tenerlas un poco más camufladas y esconderse un poco y no rendir las cuentas, aunque bueno, nos tiene acostumbrados, o por lo menos nosotros, no rendirnos las cuentas suficientes. Entonces, si me permitís, Jesús os desarrolla un poco más cuáles son esos temas en los que queremos hacer mayor incidencia. Gracias. Bueno, pues buenos días de nuevo. Como dice mi compañera Chiru, el Gobierno local debería hacer, aparte de gestión que no hace, una rendición de cuentas. Tenemos la alcaldesa con la aparente mayor exposición pública de la historia, porque no se pierde un sarao, pero es la más opaca en su gestión. Noelia Arroyo se esconde, hay que decirlo de forma clara, se esconde su portavoz y se esconde todo el Gobierno local, que no rinde cuentas, ni siquiera después de las juntas de gobierno. Y en Semana Santa han metido debajo de la alfombra, o si quieren decirlo bajo el incienso, una gran cantidad de malas noticias. Una gran cantidad de malas noticias que por separado ya serían preocupantes para todos los cartageneros, no tenemos ninguna duda, pero que juntas vienen a resumir lo que es un gobierno agotado, sin rumbo y sin modelo, que es el de Noelia Arroyo, la condena que tiene Cartagena. En ese sentido, la primera noticia, lunes santo, fue la pérdida de 2 millones de euros de fondos europeos destinados al Mar Menor. Algunos titulaban, cuando se hizo el anuncio, como es el modelo habitual de este gobierno, anuncio, proyecto, la nada, titulaban que le había tocado un gordo al Mar Menor. Pues el gordo ha adelgazado tanto que ha habido que devolver 2 millones de euros de fondos europeos porque el gobierno local es incapaz de gestionar su propio proyecto. Y no se va a quedar ahí la cosa. Todo indica que el siguiente proyecto que está actualmente comprometido en relación con fondos europeos es el de la guardería o escuela pública infantil, como le gusta decir al gobierno, que no le gusta el término guardería, en el Parque de la Rosa. Otro proyecto que podemos perder los cartageneros y que promete no ser el último, con esta nefasta gestión que está llevando a cabo Noelia Arroyo y un gobierno que, como decimos, no tiene modelo, pero sobre todo no tiene capacidad, que es lo que más nos preocupa. La segunda, no hubo que esperar mucho, fue el mismo lunes santo, es un agujero de 5 millones de euros en el presupuesto municipal de 2024. Un agujero después de pedir préstamos. O sea, después de que el gobierno local presuma de que pide préstamos para cuadrar las cuentas, porque desde luego para hacer obras, para hacer inversiones no es, han dado 5 millones de euros de déficit. Pero el problema es que 2025 apunta a tener un déficit mucho mayor aún. ¿Y por qué decimos esto? Sin perjuicio de lo que pase el jueves en el Pleno, en el que seguro que se explicará en profundidad. Porque ya han empezado el año con menos 11. Según dice el gobierno local, pensó el señor Jáudenes y la señora Arroyo cuando vieron una rueda de prensa de la señora Montero que iban a venir 11 millones de euros a Cartagena que no han venido. Si a eso le sumamos que ayer, o el jueves mejor dicho, lo quieren aprobar, un préstamo de 4 millones de euros a Casco Antiguo por esas 40 viviendas en Los Mateos que nadie ha pedido, pues el gobierno local empieza en menos 15, 2025. Y dicen que no, que ya lo han corregido, que han subido la tasa de basura, digo subido porque el gobierno local siempre dice que no sube impuestos, ya ahí lo tienen. Y el IAE, subido también, ambas. Lo digo porque como el señor Jáudenes y la señora Arroyo gustan decir que no suben, con la subida de impuestos de unos 4 o 5 millones le van a seguir faltando, porque se los ha dado a Casco, otros 11. Así empieza el ejercicio presupuestario 2025. No hubo que esperar mucho. El martes santo nos desayunamos el fiasco del submarino Tonina. Anunciado hace 3 años en una enorme rueda de prensa con todas las instituciones, con todos los fuegos artificiales que corresponden a Noelia Arroyo, con un protocolo que está aquí,
un protocolo, no estamos hablando ya de una cuestión que pueda decir MC o que un cartagenero haya podido entender, un protocolo con la comunidad autónoma, con la Marina, con el Ayuntamiento, que decía expresamente que el objeto del protocolo era el acondicionamiento y posterior exposición como museo visitable por el público en general en el entorno museístico del Museo Naval de Cartagena del submarino Tonina. Pues 3 años después ni existe ese proyecto, ni han llegado los 500.000 euros que decían que ponía la comunidad autónoma, ni Noelia Arroyo sabe qué hacer con el submarino y se le ha ocurrido meterlo en los túneles del Espalmador, lo cual podía ser hasta una buena idea. Pero lo cierto es que la semana pasada, justo antes de Semana Santa, nos reunimos con el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, y este nos informó de que la Autoridad Portuaria no tiene a día de hoy proyecto para terminar la carretera hacia el Faro de Navidad desde el antiguo CATE, el que ha durado un par de años, hasta el propio faro. Que la Autoridad Portuaria a día de hoy no tiene ni el proyecto de regeneración del Espalmador ni el de la propia carretera. Entonces no creemos que a corto plazo, y quizás ni a medio plazo, sea posible que veamos el submarino Tonina en esos túneles, salvo que lo metan para que no lo visite nadie, que tampoco sería de extrañar en esta política de esconder las cosas para que no se conozcan las miserias de la gestión de Noelia Arroyo. La cuarta, también martes santo, fue el relevo en la jefatura de urbanismo, algo que puede ser hasta natural. Un relevo en la jefatura de urbanismo es hasta normal, sobre todo en una Cartagena que es un municipio sin grúas, que afronta un enorme desafío, que es el de tener todos los proyectos bloqueados, no tener un plan general y tener que reactivar el casco histórico, ese que Noelia Arroyo ha estado 4 años negándose a reactivar con los requerimientos que por fin ha enviado y ahora viene a presumir de 4 o 5 licencias que se piden, cuando lo que tenían que haber pedido son masivamente licencias o estar ya en subasta pública esos inmuebles, porque es la alcaldesa del PP la que ha impedido que se construya el casco histórico. Ella es la que no ha querido en estos 4 años que se haga, desde que entró en vigor la ley del suelo. Se lo tengo que explicar en cada pleno, que dice, ustedes no lo hicieron. A la señora Arroyo, y peor aún, al señor Haudener les cuesta leer los textos legales y les cuesta entender que fue en junio de 2020 cuando entró en vigor la propia cláusula, o en este caso artículo 235 de la ley del suelo de la región de Murcia, que permite esa subasta pública. Les cuesta leer porque, claro, es desde que ellos están en el gobierno y no han sido capaces de hacerlo. Como digo, este relevo en la jefatura de urbanismo abre 2 interrogantes. Una, ¿qué va a suceder con el plan general? ¿Quién va a continuar? ¿Si el equipo que lo ha iniciado o la nueva jefa de urbanismo? Es interesante que esa explicación se dé porque creemos que a día de hoy no se ha dado y en la documentación que nos han enviado para el próximo pleno aparece el nombramiento como director general de vivienda del anterior jefe de urbanismo, pero no aparecen las competencias. Así que no sabemos, el gobierno local, como siempre, oculta o no rinde cuenta de quién va a gestionar el plan general en lo sucesivo. Y surge otra cuestión que desde ya ponemos encima de la mesa. MC exigirá en el pleno del mes de mayo, si no lo hace antes el gobierno, el relevo en la Secretaría General del Pleno. Es evidente que la Secretaría General del Pleno no es compatible con la jefatura de urbanismo, con el enorme problema que tenemos con el urbanismo en Cartagena. Esto no se trata de equilibrio, se trata de que los puestos estén ocupados con la profesionalidad, que no la ponemos en duda, pero también con la dignidad suficiente. Y en este caso no se puede ocupar la jefatura de urbanismo y la Secretaría General del Pleno como si fueran cargos menores o como si esto se tratara de tomar 4 apuntes de unos cuantos concejales que pasan por ahí. No. La Secretaría General del Pleno exige ser el asesor jurídico de 27 concejales, tramitar muchas cuestiones, como compatibilidades, que también han sido noticias y otras, que tienen que ver con el desarrollo de la legalidad de un municipio. Y entendemos que ya es el momento de, si es posible, y ese es el planteamiento que haremos, sea ocupado por un funcionario con habilitación estatal, como sucede con la intervención desde hace algunos meses, como sucede con la tesorería, también desde hace algunos meses, y como no sucede, y a veces se nota, con la Secretaría General del Pleno. Igualmente, y para terminar esta semana de pasión de la señora Arroyo, el domingo de Resurrección, pues ya nos confirmaron que vamos a estar sin piscinas en 2025 y en 2026 en los canales, si es que PP y PSOE, o PSOE, que en este caso es quien gestiona la mancomunidad, y PP, que es quien pasivamente asiste a cómo ha desmantelado el parque de los canales, llegan a un acuerdo para la gestión de un espacio que durante 75 años han podido disfrutar los cartageneros y que ahora se ha convertido en un problema para ellos, pero que, como siempre, pagarán los cartageneros. Y en este caso lo pagarán todos esos cartageneros que durante décadas han disfrutado de su verano
de su veraneo, que a lo mejor no pueden permitirse como otros ese veraneo en la playa, esa única piscina pública que existía hasta ahora en nuestro municipio. Pues bien, también nos quedamos sin eso, y eso nos lo dijeron el domingo de Resurrección. Así funciona este gobierno. Así que, eso sí, la alcaldesa ya ha pasado página y vuelve a su normalidad. Hoy tocan fallas. Como digo, rendir cuentas no, pero hoy tenemos las fallas. 12 menos cuarto, creo, van a poder disfrutar ustedes de las fallas en Cartagena, cuando lo que habría que quemar, desde luego, son los decretos que dieron las competencias a los concejales de este gobierno, porque hay una incapacidad manifiesta y una falta de modelo, de la que es responsable absoluta, por supuesto, Noelia Arroyo, que si no ha sabido rodearse y no es capaz de gestionar el municipio, lo que tiene que hacer es procesionar menos, desfilar menos, montar menos sarao y empezar a cumplir con sus obligaciones y, desde luego, rendir cuentas. Porque Cartagena pierde fondos, Cartagena pierde oportunidades, pierde espacios urbanos, pierde calidad democrática, que parece una cosa menor, pero esa rendición de cuentas, ese ocultar la labor de la oposición, ese aprovecharse de los resortes del ayuntamiento para intentar darse un lustre que no merece su gestión, es una evidente pérdida de calidad democrática en un municipio en el que, como hemos dicho, ni en verano podrán bañarse en la piscina pública los cartageneros. Así que hay poco que celebrar, y lo que tenemos claro es que nos están tomando por tontos. No a nosotros, que estamos aquí, dando la cara ante los cartageneros para que conozcan todas las noticias que Noelia Arroyo les ha ocultado, sino que el PP y Vox están riéndose de los cartageneros sin gestionar Cartagena y ocultando las noticias detrás de esos salados. Porque detrás de cada evento de Noelia Arroyo hay una mala noticia que intenta esconder. Cartagena, no obstante, seguirá contando con MC, que seguirá haciendo de gobierno desde la oposición, opositando al gobierno, porque no nos queda otra. Porque hay temas de absoluta actualidad, como ha comentado mi compañera Chiru, que van a ir a este pleno del próximo jueves, y voy a hacer solo unas pinceladas porque evidentemente el objeto de esta comparecencia, más que hablar del pleno, más que hablar de nuestras propuestas y hablar de lo que se va a debatir el jueves, que podrán comprobar todos, era hablar de esa falta de gestión y esa opacidad del gobierno local. Pero no obstante, pues sí es importante saber que el próximo jueves se tratará la falta de carga de trabajo, además de la inestabilidad, incluso la precariedad, en algunos casos, en Navantia Cartagena. Navantia Cartagena, que mañana comienzan las movilizaciones de las empresas auxiliares. Seguro que les ha llegado también el mismo comunicado que nos ha llegado a nosotros de la Unión de Empresas Auxiliares de Navantia. Esto es Caetra. Caetra no es irse al CEIC a hacerse 4 fotos. Caetra no es agachar la cabeza y decirle a López Miras que está muy bien que la sede esté en Murcia. No, señor Arroyo. Caetra son las empresas auxiliares que piden, por ejemplo, subrogarse. ¿Qué quiere decir eso de subrogarse? Pues que el empleo se quede en Cartagena. Por eso MC lleva la propuesta al próximo pleno, porque Caetra son empresas de Cartagena que Noelia Arroyo y López Miras están intentando desplazar fuera de Cartagena. Y las empresas auxiliares están alzando la voz, como lo está alzando el comité de empresa. Y lo tienen que escuchar también en Madrid, porque no olvidemos que Navantia, como SAES, pertenece a la SEPI. Son empresas estatales. Y Navantia Cartagena tiene que tener garantizada esa carga de trabajo. Esos 2 submarinos de la clase S-80, al menos 2 más, y ese respeto a las condiciones laborales de nuestros trabajadores, que, por cierto, se quejan, y con razón, de que en Cádiz y en Ferrol encuentran el apoyo institucional que no encuentran en Cartagena. Así nos lo trasladaron, y eso coincide plenamente con que la propuesta de declaración institucional que llevamos al próximo pleno no haya sido contestada ni por PP, ni por Vox, ni por el PSOE a martes. 2 días antes del pleno, ninguno de ellos nos ha dicho que quiera adherirse a esta solicitud de garantizar la carga de trabajo y, por supuesto, la estabilidad en el empleo y la calidad del empleo, y un plan de empresa que garantice que Navantia Cartagena siga siendo referencia. Y como decimos, eso es Caetra. Sin Navantia, sin el Arsenal, sin la escuela del aire en San Javier, no existe Caetra, señor Arroyo. No existe Caetra, señor López Miras. No se inventen CITEC y no se lleven las cosas a Murcia, porque si perdemos las empresas que están trabajando, que tienen el know-how, y esos trabajadores que son de la comarca del Campo de Cartagena, estaremos perdiendo ese tren otro. Porque el tren, lo que es el tren, ya saben que no llega a Cartagena. En cualquier caso, habrá otros asuntos que serán de interés, como la situación de crisis institucional del Fútbol Club Cartagena, que, como saben, hemos puesto sobre la mesa, y hoy mismo el alcalde de Los Alcázares pues ha puesto sobre la mesa un tema mucho más escabroso, incluso que es la posibilidad de que no haya llegado al municipio de Los Alcázares el dinero que la directiva y la propiedad del club prometieron a los afectados por la Dana en un partido en el que muchos pagamos por ver al Fútbol Club Barcelona, no pagamos por ver vino el Barça,
aquí a Cartagena y ese dinero no ha llegado a ningún sitio. De ahí que sea más que razonable la solicitud de MC de que se fiscalicen las ayudas públicas, al menos las del ayuntamiento. No olvidemos que ese club recibe también dinero de la comunidad autónoma y del puerto de Cartagena. Desde luego, cuando uno recibe miles de euros, utiliza una instalación municipal, lo menos que hay que hacer es fiscalizar y no como Noelia Arroyo, ir a hacerse fotos cuando hay sarao y cuando no, el avestruz, que es lo que está sucediendo en este momento. Llevaremos iniciativas también relativas al padrón de basuras, porque evidentemente hay que recuperarlo, lo lleva diciendo mucho tiempo el interventor, y cuando te suben como hemos dicho, te suben de forma millonaria el coste de la tasa de basura, pues lo menos que tiene que tener el ciudadano cartagenero es la posibilidad de acceder al padrón. Se publica el padrón de todo tipo, las tasas de mercadillos, el que se os ocurra, se publica. Pues el padrón de las basuras, que es millonario, no se publica porque el Ayuntamiento de Cartagena le deja la gestión y la custodia a Hidrogea. Eso tiene que terminar de forma automática, tiene que terminar ya. Es inasumible que el padrón más importante probablemente que tiene que manejar el ayuntamiento lo tenga una concesionaria y el ayuntamiento no tenga acceso, pero sobre todo no pueda impugnarlo ni conocerlo ningún cartagenero. Y finalmente, como parte de algo que no dejamos nunca perder, y en estos tiempos en los que vamos al pleno muchas veces para tratar cuestiones absolutamente ajenas a Cartagena y se habla muchas veces de la memoria democrática, que habrá que hablarlo, pero muchas veces olvidamos Cartagena, pues otra iniciativa que llevamos al próximo pleno, y con esto ya termino y nos sometemos a las preguntas que podáis hacernos, es la eliminación del callejero de nuestro municipio de al menos 2 nombres que han hecho mucho daño a nuestro municipio. Uno es el de Sancho IV, el rey que acordó ilegalmente el traslado de la diócesis de Cartagena, porque se trasladó la diócesis, nos quedamos con el nombre, pero el Palacio Episcopal, el dinero, la catedral, ya saben, a mí me están insultando desde hace un mes un montón de murcianos por redes sociales porque lo dije, ¿no? Pero hay que eliminar del callejero al señor Sancho IV, señor, suponemos, porque murió hace muchos siglos, lo sería, y a Florida Blanca, un ilustre murciano al que, pues bueno, ya le hizo un traje nuestro cronista Luis Miguel Pérez Adán hace una semana, lo pudieron leer seguro, y explicó muy bien cómo es uno de los grandes responsables de que Cartagena perdiera su provincia en el siglo XIX, y no parece muy lógico que estemos honrándolo en el callejero de nuestro municipio. Bueno, hablamos con el cronista Luis Miguel Pérez Adán y nos pidió también que lo hiciéramos respecto de su Intila, un rey godo que como saben también pues perjudicó gravemente a Cartagena, pero bueno, estamos hablando del siglo VII y parece como muy lejano todo, pero también lo vamos a incluir. En cualquier caso, de Florida Blanca, por si alguien no sabe cuál es la calle, la de Sancho IV está en San Antón, algunos dicen que es la Urba, pero es San Antón, y la de Florida Blanca es la de los pasos de cebra. La recordarán ustedes por los 24 pasos de cebra del gobierno del anterior mandato. También fuimos noticias por el pico esquina del Plan Rambla y por los 24 pasos de cebra. Los 2 grandes logros en materia de tráfico de gobiernos anteriores. En cualquier caso, dejando al lado ese humor tan necesario para esto que nos da la condena que tenemos con Noelia Arroyo como alcaldesa, pues ya nos sometemos a las cuestiones que puedan plantear sobre esto o lo que deseen. Gracias. Desde su punto de vista, ¿qué solución tiene el club a corto plazo? ¿Creen que la directiva debe seguir, cambiar? Yo, si tuviera la solución que tiene el club, voy a empezar por el final, la tengo clarísima, que es que en Cartagena ese empresariado, esa burguesía que tenemos, pero que nunca ha dado la cara por Cartagena, la diera. Cartagena se explica en gran medida porque esa burguesía, ese empresariado que tenemos, esas personas millonarias que las hay en Cartagena, especuladores, son eso, son especuladores y nunca han dado el paso de defender a su municipio o de querer ni siquiera pasar a la historia. ¿Por qué tenemos el casco histórico lleno de solares? Pues porque el PP no ha querido exigir a esa burguesía que es especuladora y no constructora ni promotora que se construya. Pues con el Fútbol Club Cartagena pasa lo mismo, se explica solo. Cartagena no ha tenido una burguesía que tire de ese club y entonces pues siempre hemos estado en una situación o de inestabilidad o de estabilidad falsa, que es la que hemos estado viviendo en este tiempo.
Ahora mismo la solución, desde luego, pasa por un cambio evidente en los intereses que hay en torno al club, porque no hace mucho, bueno, no hace mucho no, se sabe desde hace tiempo, pero ahora está quedando muy claro que cuando, eso es como dicen que cuando el Barça está en crisis, el Madrid está bien, y al revés, ¿no? Pues a nosotros nos ha pasado con el Real Murcia. Cuando el señor que aparentemente está detrás de nuestro club ha centrado sus intereses en el municipio de Murcia y hasta quisieron arreglarle el estadio y traer el Mundial para arreglarle el estadio con cargo a nuestro dinero, pues el Cartagena ha caído, y ha caído hasta de división. La crisis institucional que estamos viviendo da una absoluta vergüenza, y que además Noelia Arroyo y Cristina Mora, en este caso, a la cual no podemos reprochar nada porque se sienta ahí, vayan a dar la cara por un club que debería tener unos dirigentes que la dieran, pues es lo que ha provocado, en respuesta a la solicitud que nos ha hecho la afición, el que llevemos esta iniciativa para que se pida cuentas, se pida rendir cuentas. 500.000 euros al año de municipales, más todos los funcionarios que trabajan en el estadio, más el propio estadio, más todo eso que no se ve, más ese campo de Ciudad Jardín, más todas las cosas que podemos hablar, justifican plenamente que se pida explicaciones a quien recibe una subvención. Pero que eso no lo dice MC, eso lo dice la ley. Cuidado, que lo que estamos llevando es una iniciativa, y ahí es donde está la respuesta a tu pregunta, en la que pedimos que se cumpla la ley, que antes de darle una subvención tan importante a un club que está viviendo una crisis tan evidente, que sus propios dirigentes y dueños no dan la cara por él, que se compruebe cuál es la viabilidad, porque es dinero público. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces creemos, bueno, suponemos que el PSOE, después de que hoy el alcalde de Los Alcázares haya manifestado que no le ha llegado el dinero, apoyará la iniciativa, y el resto pues se pondrán en su sitio, tendrán que decidir si están del lado del Fútbol Club Cartagena, de los abonados, de los cartageneros, o por el contrario están del lado, pues ese de la opacidad, de intereses empresariales desconocidos u oscuros, y defendiendo a lo mejor a personas por encima de instituciones y de los propios cartageneros. Bueno, pues agradecer como siempre vuestra presencia y a vuestra disposición quedamos para cualquier cosa. Muchas gracias.